Vamos a continuar este estudio de los presocráticos que lo estamos haciendo sobre Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que son los representantes de la escuela de Mileto, con un abordaje a su segundo gran exponente, que es como tal Anaximandro. Anaximandro fue uno de los discípulos más jóvenes de Tales. Anaximandro como tal es pariente, amigo y discípulo de Tales de Mileto. Vivió aproximadamente entre los años 610 al 545 a.C. Y junto con Tales de Mileto fue uno de los griegos que comienza ese proceso de abandono de las formulaciones míticas. Entonces, si nosotros decimos que Tales fue el primero que abandonó las formulaciones míticas, con Anaximandro nosotros podemos decir que fue el primero de que tenemos testimonios concretos de que además de abandonar esas explicaciones mitológicas, también Anaximandro intentó comprender de forma detallada todos los aspectos de la experiencia humana. Entonces a Anaximandro no le preocupa únicamente el origen de las cosas, sino que a él también le interesa radicalmente explicar por qué suceden las cosas, por qué las cosas se dan como se dan en el mundo que nos rodea. Muchos en la tradición sitúan a Anaximandro como un hombre que escribió varios libros. En algunas tradiciones se hablan de 4 libros. Uno de ellos, el más conocido, se llama Sobre la naturaleza. Hay otro libro del que se habla de que también es autoría de Anaximandro, que se titula Perímetro de la Tierra. Hay otro libro que se le atribuye a Anaximandro que es Sobre las estrellas fijas. Y habría un último título que se refiere o que tendría como nombre Esferas celestes. En cuanto a los anteriores títulos, hay que guardar ciertas reservas. Por ejemplo, si vamos al primer libro que se llama Sobre la naturaleza es una titulación clásica que el filósofo Aristóteles da a todos los escritores anteriores a él y que él había denominado como físicos. En ese sentido, todos los presocráticos reciben el título de naturalistas y la tradición normalmente a todos estos filósofos les asigna un libro o un escrito con este título, sobre la naturaleza. Por lo tanto, lo que podríamos afirmar nosotros es que el libro de Anaximandro como tal no existe, no es un título, y que si llegara a existir ese libro, los nombres de los otros libros que hemos mencionado, Perímetro de la Tierra, Sobre las estrellas fijas, Esfera celeste, más bien serían capítulos de ese libro inicial que escribió Anaximandro, pero del cual desconocemos su nombre exacto. Anaximandro, al igual que Tales, es presentado como un hombre con muchas facetas. Algunos entienden que Anaximandro es un científico, otros le dan el título de un hombre práctico, otros lo asocian a ser un político y un militar muy astutos, y en cada una de estas regiones Anaximandro se destaca. Por ejemplo, si vamos a su faceta como científico, Anaximandro está muy interesado en las cuestiones de la astronomía, sobre todo en lo que corresponde a los solsticios y a los equinoccios. No se olviden que los solsticios en verano, ¿sí?, los días son más largos, y en invierno el solsticio es cuando las noches son más largas, o es la noche más larga de ese día. Y en los equinoccios es cuando tanto el día como la noche duran igualmente en tiempo. Entonces,
el Anaximandro científico es el hombre preocupado por los fenómenos astronómicos como tal. También tenemos la faceta de un Anaximandro como un hombre muy práctico. Por ejemplo, a Anaximandro se le asigna este invento que se llama el gnomón. El gnomón como tal es un objeto alargado, es este, ¿sí? Es un objeto alargado que arroja sombra, aquí podemos verla, arroja la sombra independientemente del ángulo que forme con el cuadrante. Y esto era muy utilizado en esta época para construir relojes de sol. Miren que aquí tenemos las horas 8, 9, 10 hasta las 7 de la tarde, pues que habían algunos rayos de sol y se podía medir como tal. El gnomón no es un invento de Anaximandro. Él lo introdujo a Grecia junto con Tales y además de haberlo utilizado como reloj, también se cree que Anaximandro lo utilizó para determinar los solsticios y los equinoccios como tal. Otros historiadores, como Gatemero y Estrabión, informan que Anaximandro dibujó un mapa de la Tierra habitada. La dibujó en un diseño circular, ¿sí? Y en donde coloca las regiones conocidas de esa época, de Europa y de Asia, y del África como tal, que en esa época pues se denominaba Libia. Esas tres regiones, si ustedes se dan cuenta, forman segmentos aproximadamente iguales y todo ello está rodeado por el océano. Aquí podemos ver el influjo que tiene Tales de Mileto sobre el pensamiento de Anaximandro. Pero es algo que sorprende, ¿no? Un mapa con cierta precisión de el mundo conocido en esa época como tal. Otro elemento bien interesante y que es citado por Diógenes Laercio, un historiador griego, que nos dice que Anaximandro fue el primero en trazar el perímetro de la tierra y el mar y construyó también una esfera celeste, es decir, una carta de los cielos, en donde en esa carta de los cielos él colocaba y ubicaba las diferentes estrellas, los diferentes elementos que componían el cosmos de ese tiempo. Por último, existe un dato muy curioso que se le atribuye a Anaximandro y es la predicción de un terremoto. Parece muy verídico que Anaximandro visitó lo que en esa época se llamaba Lacedemonia o que también se llamaba Laconia, que es esta parte de la península de Helénica. Aquí queda Esparta, si ustedes lo pueden ver con detenimiento. Y una vez estando en Laconia, aquí les aconsejó a los espartanos que abandonaran la ciudad ante la inminencia de un terremoto. Los espartanos pues poco caso le hicieron, pero según el testimonio de Cicerón, un historiador, la ciudad entera se derrumbó. Es más, la cumbre del Taigeto, el Taigeto es una montaña que queda cerca, se resquebrajó como la popa de un navío. Por lo tanto, ese terremoto sí existió. Esos son como los elementos que nos son característicos, ¿no? De sus dimensiones científicas, de sus dimensiones prácticas, hasta de sus dimensiones futuristas al predecir un terremoto que tenía Anaximandro. Pero ya entrando en materia, a nosotros nos interesa es el Anaximandro filósofo. Debemos tener muy claro que cuando hablamos de Anaximandro como filósofo, tenemos que entender lo que él en sí mismo es un sucesor, porque fue discípulo de Tales de Mileto. Y la filosofía de Anaximandro debemos entenderla como una reflexión interna del pensamiento de su maestro. Anaximandro, obviamente, habrá desarrollado un modelo de pensamiento
que es una crítica a la filosofía de Tales. Y esa crítica a la filosofía de Tales se desarrolla en las siguientes ideas. Primera idea, que es esta, y es la idea de lo apeirón. Anaximandro habría afirmado que el principio de todas las cosas existentes no puede ser un elemento natural. No puede ser ni agua, ni aire, ni tierra, ni fuego, sino que debería ser alguna otra naturaleza de carácter indefinido o infinito, que como tal recibe el nombre de lo apeirón. Entonces, lo apeirón es una realidad que está más allá de los elementos naturales. La segunda idea que desarrolla Anaximandro como crítica a Tales es que, según Anaximandro, del seno de lo apeirón, que es eterno e infinito, se segrega o se origina el germen, si quieren llamarlo, la semilla de todos los elementos, los cuales pues obviamente tendrán que ser opuestos. Por lo tanto, para Anaximandro, lo apeirón se determina en un orden de elementos contrarios. Y este cosmos de elementos contrarios que viven constantemente en lucha y en confrontación es lo que hace que el cosmos sea dinámico. La confrontación de contrarios es lo que favorece el movimiento y hace que este universo cambie constantemente. Y esa misma dinámica de contrarios es lo que hace que las cosas no existan para siempre, que sean temporales, que estén y no estén. Por lo tanto, este cosmos es dinámico y temporal y como tal tiene su origen, pero también tendrá su fin en lo apeirón. Ese es un elemento fundamental que es una crítica también al pensamiento de Tales de Mileto. Y la tercera idea, y es que Anaximandro está convencido de la existencia de mundos infinitos. Esos mundos infinitos pueden ser simultáneos, o sea que existen muchos universos al mismo tiempo, o pueden ser sucesivos, o sea que existe uno, desaparece e inmediatamente existe otro mundo. Pero para Anaximandro los mundos son infinitos y no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Ahora bien, siguiendo la interpretación que hace Aristóteles y Teofastro de los primeros filósofos, estos intentaron descubrir el principio o el arjé de las cosas. Como ya lo habíamos dicho en el video anterior, parece ser que Tales de Mileto no utilizó el término arjé, sino que utilizó el término physis. Y es lo más probable que Anaximandro haya sido el primero que utilizó el concepto o la palabra arjé. Hallar, por lo tanto, el arjé de las cosas se convierte en la tarea más importante de este filósofo, porque el arjé es quien da la razón de la estabilidad que está debajo o que subyace en el mundo a pesar del cambio al que se ve sometido la realidad. En ese sentido, el arjé es fundamental, porque el arjé es lo que permite que el universo no se destruya, sino que el arjé es lo que permite que, a pesar de los cambios que suceden, las cosas permanezcan siendo lo que son como tal en ese momento. Anaximandro identificó este primer principio con lo indefinido o con lo ilimitado. Y en griego, esos dos conceptos reciben el nombre de lo apeirón.
Si nosotros descomponemos la palabra y nos vamos al prefijo a, en griego a significa sin. Y si vamos a peras, de donde viene el concepto peirón, peras significa límites. Por lo tanto, desde la etimología de la palabra, apeirón significa aquello que no tiene límites. La mayoría de estudiosos están de acuerdo que Anaximandro entendió por apeirón una realidad que es ante todo infinita, pero ese carácter infinito es de tipo espacial. Por lo tanto, cuando hablamos de lo apeirón, estamos hablando de una realidad espacial que carece de límites. De límites espaciales, como lo hemos dicho, porque lo es todo. De límites temporales, porque no tiene principio y no tiene fin. Y de límites cualitativos, porque está lo apeirón más allá de cualquier característica. Yo no podría colocarle a lo apeirón ninguna característica. Por lo tanto, lo apeirón no tiene límites y como no tiene límites, no puede ser experimentado. Ese es el elemento fundamental y aquí podríamos encontrar nosotros como las principales características de lo apeirón. Infinito de carácter espacial, temporal, cualitativo, o sea, no tiene ninguna cualidad y no puede ser experimentado como tal. Muchos también afirman que la filosofía de Anaximandro es un avance sobre Tales. Y lo anterior se puede justificar debido a que Anaximandro sitúa el origen de las cosas no en elementos naturales como lo hacía Tales, sino que lo coloca en elaboraciones lógicas, en planos abstractos. Y si somos honestos, aquí sí encontramos un avance sobre Tales. La filosofía ya da un pasito más allá, porque la filosofía es teórica, la filosofía se basa en ideas. Y haber pasado de los elementos naturales a las elaboraciones lógicas ya es una condición importante para el desarrollo filosófico posterior. Ahora, para llegar a esta conclusión, lo primero que tendrá que hacer Anaximandro es, como tal, una crítica al modelo de Tales de Mileto. Y para esa crítica, Anaximandro formula dos teorías. Una primera teoría, que es la teoría de la lucha de contrarios, y la segunda teoría, que habla sobre el problema de la finitud. Entonces, lucha de contrarios y problema de la finitud son dos teorías por medio de las cuales Anaximandro critica la concepción que tiene Tales del origen de las cosas en elementos naturales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué las cosas no pueden ser elementos naturales? Para eso formula la teoría de la lucha de contrarios, que se explica de la siguiente forma. Para Anaximandro, el universo es una especie de dualidad. O sea, está compuesta siempre de dos realidades. Y es que, para Anaximandro, así como existe el mal, de inmediato tenemos su contrario, que es el bien. ¿Listo? Entonces, así como existe el bien, existe el mal. Así como existe lo caliente, existe su contrario, que es el frío. Así como existe el hombre, existe su contrario, que es la mujer. Pero este dualismo que existe entre las cosas no es armónico. Entre ellos existe una lucha de contrarios, existe un enfrentamiento, con lo cual un elemento busca imponerse sobre el otro y busca imponerse sobre el otro hasta destruirlo. Y este en sí mismo busca hacer lo mismo. Entonces, si volvemos al concepto, por ejemplo, del bien y del mal. El bien existe, pero el bien no vive en armonía con el mal. ¿Qué busca hacer el bien? Pues el bien busca destruir el mal. Y el mal no se queda quieto. ¿El mal qué busca hacer también?
Pues obviamente, el mal también busca destruir al bien, y eso pasa con todos los elementos contrarios del universo. Por lo tanto, dice Anaximandro, esta lucha de contrarios es una realidad propia del universo. Y es que el universo vive en una continua contradicción. Si esto es así, esta es la razón por la cual el agua no puede ser el origen del fuego, porque agua y fuego son contrarios como tal. Entonces, el agua tiene como contrario al fuego. Y esta es la razón por la cual el agua no puede ser el origen de las cosas. Lo explico de una forma más detallada. Si nosotros creemos, como lo afirmaba Tales, que del agua surgen todas las cosas, necesariamente del agua tiene que surgir el fuego. Y si esto se diera así, ¿qué pasaría? Pues que apenas comience a surgir el fuego, ¿qué haría el agua? Pues el agua lo extinguiría. Y si el agua extinguiera el fuego, pues obviamente el fuego no existiría en esta realidad. Pero ¿qué es lo que observamos? Dice Anaximandro, que el fuego existe. Por lo tanto, el fuego no provino del agua y el fuego provino de otro elemento. Por lo tanto, existe otro elemento que lo originó. Conclusión, el agua, según Anaximandro, no puede ser el origen de todas las cosas porque el fuego existe. Y un contrario no puede originar su contrario. Caeríamos en una contradicción. La otra teoría, por medio de la cual Anaximandro busca criticar a Tales de Mileto, es la del problema de la finitud. Anaximandro afirma que un elemento es finito es cuando éste posee principio y posee un fin. No cometamos el error de decir únicamente que los elementos finitos son aquellos que tienen principio. No, un elemento finito es cuando tiene principio y tiene fin. Anaximandro afirma que todos los elementos naturales son finitos, entre ellos el agua. Y esta es la razón por la cual el agua no puede ser el origen de las cosas. Lo explico. Porque si el agua, al ser un elemento natural, el agua tuvo que tener un principio. En otras palabras, el agua tuvo que venir de algo. Y ese algo debería ser el arjé de las cosas. Por lo tanto, el agua es un segundo momento. ¿Sí? Y ese elemento, ahí sí tiene sentido lo de Anaximandro, ese primer elemento origina agua y fuego. Porque ya habíamos visto que el fuego no puede engendrarse del agua. En cambio, si los dos vienen de un principio anterior, ese principio anterior sí puede originar fuego y agua. Entonces habría que buscar cuál es ese elemento anterior al agua que origina de verdad todos los elementos que existen. Y el otro problema es que como el agua es un elemento natural, tiene fin. Si eso fuera verdad, significaría que el agua tarde que temprano se acabaría y el universo por lo tanto se destruiría. Y eso tampoco es concebible porque ya hemos visto pues que el universo es eterno y es indestructible. Siendo las cosas así, ¿qué quiso decir Anaximandro con lo apeirón? Si no es ningún elemento natural, si lo apeirón está más allá de lo que podemos ver, ¿qué podemos decir de lo apeirón? Lo primero que podemos afirmar es que lo apeirón para Anaximandro es algo que no tiene término. O sea, yo no lo puedo llegar a definir como tal.
y no lo puedo llegar a definir porque es algo que no tiene límite. Es algo que no se puede definir en sí mismo, en el cual su extensión espacial, al ser indefinida, hace que ese elemento sea totalmente indeterminado. O sea, yo de lo apeirón no puedo decir nada, no puedo darle absolutamente ningún nombre como tal. En conclusión, al ser lo apeirón espacialmente infinito, esto hace que lo apeirón sea inmortal e indestructible. Esas sí pueden ser dos características de lo apeirón. ¿Listo? Una sería que es infinito, otra sería que es inmortal y otra sería que es indestructible. Una cuarta característica que podemos decir de lo apeirón es que es más primitivo que los contrarios, o sea que está antes del agua, de la tierra, del fuego y del aire, porque este los origina, pero lo apeirón no es ningún elemento conocido, ya que lo apeirón, como nos hemos cansado de repetirlo, no tiene límite, tampoco tiene fin, y al no tener ni límite ni fin, al no tener principio ni fin, si lo queremos llamar desde el problema de la finitud, es algo que carece de definición. Por lo tanto, para Anaximandro, lo apeirón contiene, ojo con esta afirmación, lo apeirón contiene de modo latente todos los elementos de la naturaleza. Esa es la característica fundamental de lo apeirón. Y eso es lo que hace que lo apeirón, según Anaximandro, sea el origen de las cosas, que contiene de modo latente todos los elementos de la naturaleza. Pero miren la reflexión que va a hacer en este momento Anaximandro. Anaximandro dice, de lo apeirón surgen todas las cosas, obvio, porque es su arjé, pero lo apeirón no es ninguna de ellas. Entonces, si de lo apeirón surgen todas las cosas, pero lo apeirón no es ninguna de ellas, la pregunta que nos asalta es esa, ¿no? Entonces, ¿cómo de lo apeirón surgen todas las cosas? Entonces, nos toca abordar un elemento del pensamiento de Anaximandro que es su cosmogonía. Y vamos a ver la cosmogonía de Anaximandro partiendo del principio de lo apeirón o del principio de lo indefinido. Lo indefinido, según Anaximandro, estaba caracterizado por un movimiento eterno. Y este movimiento eterno era, como ya lo habíamos dicho, el origen de mundos innumerables, los cuales o eran sucesivos en el tiempo, como ya lo habíamos explicado, o eran coexistentes. Frente a esto, ya lo hemos dicho varias veces, existe un debate, ¿sí? Y el debate es, ¿qué mundo entendía Anaximandro que existía? ¿Sí? Lo que podemos afirmar de este debate es que no se puede afirmar o no podemos pensar que Anaximandro sugiriera la existencia de mundos innumerables y que coexisten en el tiempo. Para nuestro filósofo como tal, lo que existen son mundos innumerables, pero esos mundos innumerables son sucesivos en el tiempo. O sea, existe uno, se destruye y aparece otro. Pero es imposible y no cabe en el pensamiento de Anaximandro que existan universos coexistentes, o lo que sería muy parecido a lo que hoy llamamos como universos paralelos. Según Anaximandro, los cambios presentes en el universo estaban vinculados a una realidad eterna, aunque no hay pruebas de que Anaximandro identificara lo apeirón con un ser consciente. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero no hay una contundencia radical frente a este elemento. Para Anaximandro sí está muy claro, era que lo apeirón era una realidad eterna. Muchos, hablando de esa conciencia de lo apeirón, le dan una característica divina, eso es muy debatible,
Pero lo apeirón sí era una realidad incesante porque se estaba moviendo. Y ese movimiento hacía que el apeirón o lo apeirón fuera inmortal. Ahora, lo apeirón tenía el poder de mover lo que quería y a donde quería. Esa es una característica bien interesante de lo apeirón y es la del movimiento. Ahora sí, adentrándonos en la cosmogonía, ¿qué pasa? Y es que de lo apeirón, lo primero que surge o lo primero que se separa es como una especie de vórtice, como la especie de un remolino, si usted quiere pensarlo. O sea, lo apeirón se movía tan rápidamente que ese movimiento generó un remolino. Y ese remolino pues generó un vórtice. La aparición de este vórtice permitiría explicar mejor cómo era posible que de lo indefinido pudieran surgir elementos opuestos, definidos y diferenciados. Ya que hasta ese momento, o lo que muchos estudiosos plantean es que existirían dos formas de interpretar la anterior afirmación. Que de lo apeirón, a partir de un vórtice, surgen todos los elementos del universo. ¿Cuáles son esas dos interpretaciones? Son dos interpretaciones que buscan explicar dónde se separan los opuestos. Algunos piensan que los opuestos se separan dentro de lo apeirón y hay otros que piensan que los opuestos se separan fuera de lo apeirón. Entonces hay ese debate, ¿no? Y es, ¿qué piensa Anaximandro? Que los elementos existen dentro de lo apeirón y el movimiento lo único que hace es expulsarlos, o que los elementos se forman fuera de lo apeirón. Lo más correcto sería afirmar que no es coherente con el pensamiento de Anaximandro creer que los opuestos procedían desde el interior de lo apeirón y que como tal se separaron en su interior y lo único que hace el vórtice es expulsarlos hacia afuera. Esa concepción no es válida y no la vamos a aceptar en este curso, ya que con esta concepción podríamos llegar a pensar que lo apeirón es como una mezcla de todos los elementos y que lo único que hace es botar elementos que ya existían previamente en lo apeirón. Algo que también es totalmente incorrecto. Lo más lógico, ¿qué sería lo más lógico? Lo más lógico sería pensar que los opuestos surgen fuera de lo indefinido, que los opuestos surgen fuera de lo apeirón y que la causa que origina que los elementos se formen fuera de lo apeirón es la existencia de ese vórtice o remolino. En griego lo llaman tu nominon. ¿Sí? Ese tu nominon es lo que nos permite identificar y entender por qué los opuestos surgen fuera de lo apeirón. Aunque no lo podemos negar, y aquí hay una fuerte influencia de Aristóteles en esta explicación, dentro de lo apeirón los elementos estaban de forma potencial, pero se vuelven acto en la medida en que el vórtice los expulsa y permite que todo surja como tal. Por último, conviene tener en cuenta que si Anaximandro hubiera afirmado que los elementos naturales surgen directamente de lo apeirón, estaría cayendo en una grave contradicción, ya que, en último término, lo indefinido y los opuestos vendrían siendo lo mismo, vendrían siendo idénticos, lo cual es inaceptable para todo el desarrollo que hemos hecho. Y no podemos caer en ese error de pensar que lo indefinido se puede asociar o se puede comparar
con los opuestos. Esa realidad no es posible ser pensada. Para terminar, el esquema de la cosmogonía de Anaximandro quedaría de la siguiente forma. En un principio existió lo indefinido, lo apeirón. De lo apeirón, de lo indefinido, surge un vórtice, el cual se pone en movimiento y pone en movimiento todo lo que se encuentra contenido en lo apeirón. Y ese movimiento que posibilita, ese movimiento que se da dentro de lo apeirón posibilita que los elementos comiencen a diferenciarse. Con lo cual, tales elementos provendrían de lo indefinido, pero no podrían ser identificables con lo apeirón. Por lo tanto, si somos coherentes con lo que hemos dicho hasta este momento, dicho vórtice, no se olviden que se llama tunóminon, no parece ser una cosa concreta, sino que más bien parece ser es un proceso que permite explicar de modo coherente la aparición de estos opuestos. A algunos nos queda más fácil representárnoslos como un remolino. El apeirón gira tan rápidamente que se forma un remolino y ese remolino tiene un vórtice. Pero lo más coherente sería pensar que es un proceso. Y de este vórtice, lo primero que va a surgir es lo caliente y lo frío, que son, según Anaximandro, el primer par de opuestos. Ese vendría siendo el primer par de opuestos. Ahora sí, de lo caliente surge el fuego, que sería una especie de masa ígnea que rodea a todo lo frío. Y este, a su vez, origina el otro par de opuestos, que sería lo sólido y lo húmedo. Esos serían los dos opuestos siguientes. Ahora sí, aquí hay un error y por eso paro el esquema aquí. De lo sólido surge la tierra, no surge lo líquido. ¿Listo? Sino que esta flecha tendría que estar acá. Ahora sí, de lo húmedo, ¿qué surge? Lo líquido, que da origen al agua, y de lo húmedo surge lo gaseoso, que da origen al aire. Con lo cual, los 4 elementos que forman nuestro universo, aire, agua, tierra y fuego, han sido generados a partir de las cualidades de los opuestos. Y con esta explicación de cómo surgen los 4 elementos de la naturaleza, damos por finalizada esta reflexión, esta introducción al pensamiento de Anaximandro.